El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. En JS Soluciones Jurídicas Especializadas, brindamos seguridad jurídica a todos nuestros clientes y socios, velando por la protección de sus derechos. Contáctanos al 301-230-22-53. Muy buenas noches, bienvenidos a Legalmente Hablando. Y hoy tenemos como invitado y como abogado aquí en nuestra mesa a Julián Bolívar, a quien saludamos y nos trae un tema bien interesante y es el derecho de habeas data. Doctor Julián, muy buenas noches. Marlon, un cordial saludo para usted y un cordial saludo para todas las personas que en este momento nos acompañan a través de Enlace Televisión. Y muy bien, así como usted lo ha dicho, hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y es un tema que le interesa a todas las personas. A todos los colombianos nos interesa saber sobre el habeas data, qué es y qué derechos tenemos. Exacto, esas dos palabritas que para muchos las han escuchado pero que son desconocidas y queremos que usted precisamente nos explique y nos amplíe sobre este tema que imagino que es muy amplio. Claro, Marlon, mire, este es un derecho que tenemos todas las personas de actualizar, conocer la información que reposa en las diferentes bases de datos, bien sea de entidades públicas o de entidades privadas, bien sea información financiera, información personal, información judicial, todos los datos de las personas tienen un derecho a que quien los administre les dé el tratamiento que la ley lo ordena. Por ejemplo, el habeas data es un derecho fundamental que le pertenece a toda la persona, es inviolable e inajenable y renunciable. Este derecho está en la Constitución política. Es decir, que si una entidad solicita los datos personales de X o Y persona o entidad, específicamente cualquier persona, no puede suministrárselos a otra entidad u a otra persona. No, señor. Sin la previa autorización del propietario de esos datos, yo diciéndolo acá en mi lenguaje. Claro, Marlon, así es. Si hay muchas entidades que administran datos personales, ¿sí? Estas entidades no le pueden dar un mal uso a estos datos. Para eso hay una autorización de manera expresa. Marlon, mire, vámonos a lo que es la ley de datos. Inicialmente está en la Constitución, lo que es en el artículo 15, y de ella se deriva a dos leyes principales, que es la ley 1581 del 2012, que es el habeas data general, que es de los datos personales, y la ley 1266 del año 2008, que esta ley es la de la habeas data en cuanto a lo que tiene que ver con las entidades financieras. Me gustaría, doctor Julián, que habláramos de esos datos personales, cómo se clasifican y en qué caso se aplica esa ley precisamente. Bueno, para poder entrar a la clasificación de los datos, yo primero debo decirle a usted qué es un dato personal. Un dato personal es toda la información que una entidad, como ya lo dije anteriormente, bien sea pública o bien sea privada, recoge o tiene sobre una persona. ¿Sí? Perfecto. Ese es un dato. Nos vamos ahora a lo que es la clasificación de los datos personales. Estos están en públicos. Los datos públicos son los contenidos en documentos públicos, las sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas, los datos relativos al estado civil de la persona. El estado civil de la persona, pues casi todo el mundo podría tener acceso a esos estados, ¿sí? Los datos semiprivados son datos que no tienen datos
que no tienen naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento o interés al titular a cierto sector o grupo de personas. Por ejemplo, Sí. vamos al dato financiero, ¿sí? Es semiprivado porque solamente le interesa a la persona, al titular de la información, Sí. y en este caso al interesado, que es la entidad financiera. Más allá no puede haber a quien más le interese. Si yo como Julián Bolívar voy a ir a solicitar la información financiera de Marlon, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y están los datos privados, que son aquellos que por naturaleza íntima o reservada solo son relevantes para el titular de la información. Ejemplo, dirección de la persona. Ujú. No está en la norma, pero ahora el correo electrónico, Ujú. número telefónico, ¿sí? Que son datos privados que solo le pertenecen a esta persona. Y están los datos sensibles, Marlon. Los datos sensibles son de origen étnico, partido político, historia clínica, inclinación sexual, datos biométricos que sirvan para identificar a las personas y a los menores de edad. Marlon, tenemos referente a los datos biométricos, Sí. mire que algo muy curioso ha pasado hace algunos meses en ciudades capitales, donde ciertas empresas, pues que todavía la verdad se desconoce, Sí. que han venido pagándole a las personas para que las personas se dejen hacer se dejen Ujú. tomar los datos de lo que es la vista, ¿no? Sí. Esto es algo personal, pues la verdad no lo sabemos con qué, bueno, claro, pues obviamente que ellos le piden una autorización a la persona y la persona, Exacto. listo, ellos lo pueden hacer. No obstante, pues al parecer esto ya se ha prestado para algunos problemas, donde ya hay autoridades han solicitado por favor a las personas abstenerse, pues sin embargo las personas son autónomas y libres, pero ya las autoridades, algunas autoridades les han solicitado a estas personas que por favor mucho cuidado con ese tema. Ahora referente a la inclinación sexual, Marlon, por ejemplo, sucede mucho, me sucedió alguien me llamó cierto día y me dijo que estaba haciendo las diligencias para presentarse a la fuerza pública. Le preguntan que si tiene novia, él dice que no, que está soltero, entonces la persona que está, él dice, o novio. Esas preguntas no se deben hacer, o sea, hace parte, eso es intrínseco de la persona, o sea, son cosas que no se deben hacer. Ahí en ese caso, doctor Julián, ¿se estaría cometiendo algún delito, alguna infracción, en fin? Pues por supuesto que se está vulnerando, se estaría vulnerando ese derecho tan preciado que tenemos en la Constitución, claro. Si es un servidor público, de inmediato se debe iniciar una investigación disciplinaria, porque esta persona se está extralimitando sus funciones. Es decir, ni en cualquier sentido se puede hacer este tipo de preguntas, mejor dicho. Es que ni forma de echar, hombre, ni en charla siquiera, ¿cómo le va a preguntar a una persona que cuál es la inclinación sexual? Eso es un irrespeto a la persona, eso no se debe hacer. Perfecto, muy bien. Eso, oiga bien, televidente, entonces, o lo tengamos en cuenta. Esto hace parte de la Veas Data, entonces, y bien privado, ¿no? Marlon, mire, referente a esto, a los datos sensibles, hay que tener en cuenta que para las elecciones, lo llaman a usted. Si las elecciones fueran hoy, ¿usted por quién votaría? Sí, señor. Sí, eso es muy común en Colombia. Y lo que pasa es que de pronto uno no se toma en la tarea de solicitarle a la campaña de ese señor, de pasarle una peticióncita y decirle, venga, ¿usted dónde tuvo mis datos? Exacto. Sí. Entonces, ¿cómo ¿Cómo llegó mi número de celular? ¿Usted cómo tiene mi número de celular? Porque ellos están en la obligación Sí, claro. de decirle, mire, es que yo estoy, sí, ellos decirle de dónde obtuvieron sus datos. Pero Entonces, que son míos, obviamente. sí, porque son personales. Y eso sucede, o sea, por cosas tan pequeñas que uno no considera, pero se vulnera ese derecho. Totalmente. Incluso a veces llega correspondencia, incluso en esas campañas le llega a la persona, bueno, ¿y quién le dio mi dirección, mi nombre y todo? Oiga, hasta mi número de celular. Sí, señor. Tremendo esto. Pero porque se desconoce, como decimos popularmente, se desconoce la ley, los derechos, a veces nos vulneran y no nos damos cuenta. Así de sencillo. Sí, Marlon, pues son cosas tan sencillas y muchas veces pues las personas no tienen el conocimiento, entonces pues sí. Perfecto, bueno, surge otra inquietud también, ¿cuáles son esos derechos precisamente que las personas tienen frente a la Veas Data, doctor Julián? Bueno, los derechos que las personas tienen frente a la Veas Data es
solicitar su información, rectificar la información y en algunos casos Sí. solicitar que se suprima cierta información. Marlon, le voy a dar un ejemplo. Usted sabe que nosotros los abogados nos guiamos es por los ejemplos que cada día nos llegan a nuestra oficina, ¿cierto? Para este año a Soluciones Jurídicas Especializadas nos consulta una persona del Sí. sur de Bolívar, donde nos dice que ha sido capturado en varias ocasiones Sí. y que él ya ha pagado a 2 abogados y pues que ninguno le ha solucionado el tema. Entonces pues yo inicio es con una petición solicitándole a la Fiscalía que por favor me diga, aquí en Barrancabermeja no hay nada, peticiono a la policía me dice que sí, que hay una orden de captura, la orden de captura viene de un fiscal en Bogotá, peticionó a la Fiscalía, bueno, eso llegó a Bogotá, de Bogotá a Cartagena, de Bogotá a Simití Sur de Bolívar, bueno, eso le dieron un trámite grandísimo a eso y al último casi nadie tenía información. Y vamos, Marlon, que había una orden de captura de esta persona por el presunto punible de rebelión del año 2004. Esto fue tramitado con una ley que se llama Ley 600, donde el fiscal es autónomo, ¿sí?, de ordenar la captura de esta persona. Para el año 2004, el fiscal ordena la captura de quien hoy es mi cliente y le hace una indagación. Esta persona duró privada de la libertad durante 9 días. Sí. El fiscal ordena la libertad y ordena la cancelación de la orden de captura. Le ordena, para este caso, la policía. Quien maneja esa base de datos de las órdenes de captura es la policía, no es ni el CTI, ni anteriormente era el DAS, desapareció DAS, no. Es la policía la que maneja directamente, la policía a través de la DIJÍN, Interpol, de la SIJÍN, quienes manejan esas bases de datos, ¿cierto? A mi cliente para ese tiempo queda en libertad, pero no se sabe qué fue lo que pasó, si fue que la orden del fiscal no salió de la oficina del fiscal o si fue que el funcionario policial no cumplió la orden. La orden de captura del señor no se la cancelaron. El señor fue capturado desde el año 2004 hasta el año 2018, fue capturado 9 veces. 9 veces. A lo último, esta persona no tuvo más remedio que llegar a su finca e internarse en su finca con el miedo a salir que porque iba a ser capturado nuevamente. Tremendo. Aquí hay Habiendo dado ya un fiscal, ya su fallo es, en fin. Ya el fiscal había ordenado la cancelación de la orden de captura. Y le cuento, Marlon, que pues apenas tuvimos conocimiento, procedimos de inmediato. Y si es la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha manifestado que la vía para que cese esta vulneración de este tipo es la acción constitucional de tutela. Y es así como un juez le ordenó a la policía que cancelara esa orden de captura de forma inmediata. Terrible, ¿no? Terrible eso, definitivamente. O sea, un inocente siendo capturado 9 veces. Imagínate. 9 veces, y lo peor de todo es que lo capturaban 24 horas, lo soltaban, volvían nuevamente, lo capturaban otras 24 horas y lo soltaban, pero nadie le solucionaba el tema de fondo. No. Y claro, que ante esa persona pues no tuvo más problemas allí psicológicos con esa presión e incertidumbre de salir en cualquier momento otra vez. Tremendo esto. Bueno, y ahora yéndonos al otro punto, doctor Julián, ¿cuáles son esos datos de pronto que no necesitan autorización del propietario? Bueno, los datos que no necesitan autorización del propietario son los datos públicos, por ejemplo, como lo es el nombre, la edad, el registro civil de nacimiento, los datos ordenados y hay algunos que son por orden judicial, ¿cierto? Sí. Esos no se requieren, ¿cómo es que llama eso? Orden expresa del propietario de estos datos para poderlos obtener, los que son a través de una orden judicial, que la verdad son inmensas las situaciones en que éstas se dan.
Ah, perfecto, perfecto. ¿Y existen alguna excepción allí precisamente para obtener datos a una persona sin autorización de su propietario? Sí, claro. Mire, por muy íntimo que sea el dato, sí, vamos a hablar de la historia clínica. Cuando se trata de una orden judicial, es una excepción a la regla, ¿sí? Pero para obtener este dato, esto no se hace por un capricho del funcionario, esto se hace a través de un proceso judicial. Vámonos al derecho penal, ¿cierto? Cuando una persona de pronto es indiciada dentro de un proceso y es necesario obtener cierta información que es sensible o que es totalmente privada, esto lo debe hacer el funcionario, para este caso el fiscal, lo debe hacer a través de una orden judicial, y esta orden la da un juez con función de control de garantías. No obstante, el funcionario encargado de recolectar esta información, de cuidarla, ¿sí?, que hablemos de la fiscalía, tiene que darle el uso para lo que es. Un juez no puede ir de manera caprichosa a ordenar el tratamiento de un dato que no tenga nada que ver con el asunto, ¿cierto? Por ejemplo, hay otra clase de datos que hay otras autoridades públicas que pueden solicitar los datos. Vámonos a un proceso, una responsabilidad fiscal, ¿cierto? En un proceso de responsabilidad fiscal, esa autoridad, ¿sí?, esa autoridad, llámese Contraloría, podría solicitar un dato privado, como lo es los datos financieros, a las entidades financieras, ¿sí? Es decir, en otras palabras, dependiendo de la situación, la entidad solicita ciertos datos, pero para ese tema específicamente, no es que también lo vaya a solicitar y se tomen para otras situaciones. Específicamente para ese tema, punto. No es para nada más, porque podría haberse involucrado en una investigación disciplinaria el funcionario. Es que no es pedir por pedir, es que vaya acorde con lo que se está haciendo. Como usted lo está diciendo, si es la Contraloría, bueno, estado financiero de esa persona, en fin, toda su vida ahí crediticia y financiera, porque es una cuestión de dineros que va a investigar la Contraloría, sí. Yo diciéndolo acá en mi lenguaje, hasta sí, claro. Ahí, punto, no más. Vámonos, Marlon, sigamos con un ejemplo. Vamos a hablar de la historia clínica sí, de claro. las personas, ¿cierto? La historia clínica es algo privado que solo es, sí, o a través de una orden. Otra excepción también podría ser, que también no podría darse a través de orden judicial. Vámonos al año 2020, para el tema de la pandemia, sí, claro. Cuando resultaron algunas personas infectadas. Entonces es necesario que, un ejemplo, Secretaría Departamental o Ministerio de Salud solicite la historia clínica de alguna persona para conocer. Eso sería una excepción, sí, claro, a la regla, ¿sí? Porque ya se trataría de una pandemia. De resto, no más. No se puede. No más. Esperamos que estén quedando bien claros estos puntos para todos los televidentes, porque estamos hablando precisamente, la Habeas Data, sus datos personales, que son intrínsecos, como que inalienables, privados, mejor dicho, muy, muy íntimos, como su nombre indica. ¿Y en qué caso un juez, doctor Bolívar, podría de pronto obtener, o mejor ordenar el traslado de datos personales de un ciudadano? Marlon, vámonos a un ejemplo, ¿sí? Va a ser un ejemplo, un proceso civil que todos los días se dan esta clase de procesos, y es donde le están cobrando cierto dinero a una persona, lo que llama ejecutivo, ¿sí? Y esta persona que dice que ya ha pagado o que no le prestó esa cantidad de dinero. Entonces, nosotros como abogados no podemos solicitarle a la entidad financiera que por favor nos diga si hubo alguna transacción financiera del señor a la señora del tal día, porque la entidad financiera no nos lo va a hacer. Nosotros le solicitamos al juez, y el juez ordena a la entidad financiera que por favor se allegue si se hubo o no hubo, ¿sí? Eso es uno. Eso en cuanto a los datos financieros. El otro es un ejemplo en un proceso penal, ¿sí? En un proceso penal, va a colocar un ejemplo, que una persona que haya sido
víctima de abuso sexual y pronto haya sido contagiada con alguna enfermedad así, sí. El juez, el fiscal, a través del juez de confusión de control de garantías, puede ordenarle a la entidad prestadora de servicios de salud del indiciado que por favor, ¿cómo es? Obtener la información médica, la historia clínica de esta persona. Perfecto, muy bien. Cabe resaltar, Marlon, que hay ocasiones en que cuando se hacen este tipo de investigaciones, primero se hacen unas, ¿cómo es que se llama eso? Unas indagaciones, y este tipo de investigaciones, como ya lo dije, el funcionario tiene que velar por esa información, ¿sí? Esa información no se puede tener, y de hecho son datos que son muy privados y no se les puede estar dando, no, que a todo abogado, no, o sea, son datos sensibles. Son diciéndolo, yo acá reitero que no soy abogado, ultra privados, mejor dicho. Demasiado. Y para un trato muy específico, porque el mismo ciudadano, aunque esté en una situación complicada, tiene sus derechos allí, puede también reclamar, ¿no? Pero es que ya esto está saliendo del contexto como tal y están tomando mis datos para otras cosas, otras funciones, y me va a afectar a mí, me va a perjudicar. Entonces, que esto quede también muy claro. ¿Cómo hacen las entidades para comprobar, doctor Bolívar, que el usuario autorizó el tratamiento de los datos, de esos datos? No, pues la verdad es que no es necesario, ¿cómo es? Un procedimiento riguroso, que se le muestre a la persona una cartapacio ahí de documentos donde la persona firme, autorice, ¿no? Simplemente la entidad lo que tiene es que demostrar que esta persona autorizó el tratamiento de sus datos, ¿sí? Anteriormente, cuando todo era presencial, pues la persona firmaba. Si uno iba a los bancos, firmaba. Hay datos, hay unos datos, no me acuerdo en ese momento el nombre, que son datos cuando uno entra a esta propiedad horizontal donde hay, ¿cómo es? Los vigilantes que le piden a uno el nombre, son datos también personales, donde uno solamente lo que hace es colocarlos, pero de igual manera ellos no le dan un tratamiento porque ese es un dato exclusivo para ese edificio, para ver quién entró, a qué hora salió y todo, ¿sí? Por seguridad de ellos hay algo interno, ¿no? Pero referente a un ejemplo, vámonos a las entidades financieras. Cuando uno da de manera presencial, uno lo que hace es firmar un documento donde autoriza a la entidad el tratamiento de los datos y autoriza a esa entidad financiera, en caso tal de una mora, autoriza para que se haga un reporte, bien sea o negativo o bien sea positivo, porque ya que en las centrales de riesgo existen esa clase de reportes positivos y negativos. Ahora con el tema de la virtualidad ya no es necesario firmar todo eso. Ahorita con el tema de la virtualidad, la entidad lo que hace es enviarle un link a uno cliquea y le dice sí, acepto y ya, listo. Con eso la entidad salva responsabilidad de este cuestionario, de estas preguntas y listo. Ya, con eso la entidad salva la responsabilidad y dice, sí, mire, autorizado. Que sí es clave, doctor Bolívar, es tener en cuenta a todos. Y lo que yo creo que en el error que caemos casi por no decir el 100%, en un gran porcentaje, y hablando específicamente de Colombia, es leer la famosa letra menuda, para que sus datos después no tomen nuestro rumbo y diga usted, no, pero es que ¿por qué están haciendo? Ahí lo decía, usted no leyó, yo autoricé. Usted, ahorita que es la palabra clave, autorizar, o autorizo, o autoricé. Y esto hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta, reiteramos, porque son datos personales. ¿Y qué diferencia existe entre lo que son la protección de datos y la ley de habeas data? Bueno, la protección de datos autoriza la creación de un banco de datos y de un registro nacional del banco de datos y regula la transferencia de datos a países terceros, ¿sí? Y el habeas data en particular lo que permite es un mecanismo para actualizar la información que se tenga de nosotros a través de estos bancos de datos. Como tal, o sea... Son dos cosas totalmente diferentes que parecen allí igual, pero no, para nada. Sí, o sea, van en relación, van en la misma línea, van en armonía, pero sí tienen diferencia la una a la otra. Es decir, lo que usted decía ahí de la protección de datos, entonces, esto es ya para el tema de países y esto, me decía. Bueno, sí, ese es un... no solamente, un ejemplo no solamente para eso, es la creación
de es esa la base de creación datos. es la creación del banco, porque de igual manera esta clase de datos pues también se pueden, ¿cómo se llama?, transferir a otros países. Vamos a dar un ejemplo en el caso de una persona cuando es, ¿cómo se llama eso?, le libran, emiten una circular, la Interpol. La Interpol. Sí, eso es una transferencia de datos a países terceros, ¿sí? Y esto es legal, obviamente. Claro, está dentro de la legalidad. Ahí no hay nada ilegal, está dentro de la ilegalidad. Perfecto, muy bien. Si una persona autoriza el tratamiento de sus datos, preguntan por acá, pero luego se arrepiente. Imagínese, autoriza la persona y luego se arrepiente. Y dice, no, más bien no, yo no quiero, no puedo, no necesito, más bien no. Y se arrepiente. ¿Qué puede pasar allí, doctor? Esta persona puede hacer una reclamación ante la entidad que administra sus datos. Ella puede hacer una reclamación y si lo considera puede solicitar a la entidad que suprima la información. La misma puede persona. hacer. Y solo persona. es la misma persona, nadie más. Sí, bueno, la verdad es que quienes están legitimados, ya más adelante hablamos de quienes están legitimados, sí. La persona lo puede hacer a través de un derecho de petición. No, para esta clase de hechos no hay necesidad de recurrir a abogado. Uno simplemente coge, escribe el nombre, número de cédula, la dirección y correo electrónico, que ahora se todo de maneras por correo electrónico, y coloca derecho de petición. Señores, a la entidad, que tal día entregué estos datos, con que no estoy de acuerdo el uso que se les está dando, de tal manera muy respetuosa solicito que los datos sean suprimidos. Ya, o sea, no es, no es un derecho de petición tan tedioso, es algo muy sencillo que cualquier persona lo puede hacer, no hay necesidad de recurrir a abogado para hacer eso. Es una herramienta que cualquier ciudadano puede utilizar, así de sencillo. Sí, señor, así lo es. Y lo cierra ahí con su nombre y número de cédula, lo firma y listo, ya queda eso legalmente aprobado por Constitución, un derecho de petición. Sí, o para que corrija la información o para que la suprime. Perfecto, muy bien. ¿Quiénes pueden consultar precisamente los datos contenidos en esas bases de datos, doctor Bolívar? Bueno, el dueño de la información, sí, que es la persona a la que él autorice. Esto se autoriza a través de un poder y este poder pues debe ser notariado, ¿sí? Debe ser notariado. Sus causavientes, o sea, es decir, sus herederos, los jueces a través de orden judicial y las entidades públicas en ejercicios de sus funciones. Cuando hablamos de las entidades públicas en ejercicio de las funciones son las que ya nombré anteriormente, el ejemplo que le traje, un ejemplo de la Contraloría, ¿sí? Sí. En ejercicio de las funciones. Sí. No es más. Muy bien, doctor Julián, bueno, el tiempo lamentablemente se nos agota y el tema está muy, pero muy interesante y como siempre nos quedan cositas ahí entre el tintero. Cualquier inquietud de algún televidente que nos esté viendo, doctor Bolívar, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Dónde se pueden dirigir? Bueno, Marlon, sí, lastimosamente el tiempo es muy corto, pero Marlon, por último ya déjenme decirles que para que esta vulneración de derechos cese a la persona, ¿sí? Lo primero que deben de hacer es, primero, consultar, hacerle saber a la entidad que está administrando sus datos, ¿sí? Si la entidad que administra los datos no lo hace, debe recurrir a la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? Y por último, el mecanismo que es la acción de tutela. La acción de tutela para que cese la vulneración de esos derechos. Marlon, quedan muchos puntos por tratar, pero usted lo ha dicho, el tema es tan corto y el tema es tan bueno. Pero bueno, aquí está el teléfono en pantalla, sí señor. Marlon, vea, Soluciones Jurídicas Especializadas está ubicada en Barranca Bermeja, en la calle 50, número 1112, oficina 203. En pantalla está nuestro número telefónico. Ahí se pueden comunicar. Muy bien. Doctor Bolívar, muchísimas gracias. Marlon, a usted, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias también por estar ahí pegaditos con nosotros en Legalmente Hablando. Feliz noche. En JS Soluciones Jurídicas Especializadas, brindamos seguridad jurídica a todos nuestros clientes y socios, velando por la protección de sus derechos. Contáctanos al 301-230-22-53.